Buenos días a todos los que nos siguen en este canal contractual, en el que tenemos el propósito de, por lo menos una vez al mes, de hacer una conferencia relacionada con la contratación pública. En la oportunidad anterior les hablé sobre los criterios de selección y las reglas de subsanabilidad. Recibimos las siguientes preguntas. La doctora Olga Navarro nos pregunta que si es posible o no en los pliegos de condiciones o en las invitaciones que las entidades estatales puedan calificar las certificaciones de calidad. Frente a esa pregunta, le contesto que en la Ley 1150 expresamente se estableció que a las entidades estatales les está prohibido establecer como requisito habilitante o como factor de ponderación o calificación las certificaciones de gestión de calidad en licitaciones o concursos. Es decir, es una prohibición que solamente aplica a la licitación pública y al concurso de méritos. Podría establecerse como factor de ponderación o habilitante en la selección abreviada. En la mínima cuantía, podría establecerse simplemente como requisito habilitante, ya que bajo esa modalidad de selección no es posible efectuar ponderación. También el doctor Camilo Guzmán nos pregunta que si pueden o no las entidades estatales establecer en las invitaciones o en los pliegos un término para subsanar. Yo les había señalado que en la ley se estableció, en la ley 1882, se estableció que los oferentes pueden subsanar los defectos de sus ofertas que sean subsanables en los términos que expliqué en la oportunidad anterior, durante el término de traslado de las evaluaciones. Pero eso, como que señalaba, es absolutamente inconveniente, porque si los oferentes subsanan esos requisitos durante el término de traslado, ya las entidades estatales han perdido la oportunidad de evaluar, porque ya en ese momento ha vencido el término de evaluación de las ofertas. Entonces, debe entenderse que ese plazo para subsanar que está previsto en la ley 1882 se aplica solo si las entidades estatales no han establecido otro término para subsanar, que debería ser dentro del plazo para efectuar las evaluaciones. Es decir, entonces en este caso, la respuesta es que sí es posible que las entidades estatales establezcan en los pliegos o en las invitaciones un plazo diferente para subsanar los requisitos subsanables, con el fin de que puedan, durante el plazo para evaluar, recibir los documentos o la información que es subsanable, puedan evaluarla y luego durante el término de traslado puedan trasladar integralmente las evaluaciones realizadas. También la doctora María Juliana Castro nos pregunta que si en el concurso de méritos es posible o no establecer la prohibición de superar el presupuesto oficial, es decir, que si se puede establecer como causal de rechazo que los oferentes superen el presupuesto oficial. En mi opinión, en la ley 1150 se estableció que las entidades estatales no pueden evaluar el precio en los concursos de méritos. Pero eso debe entenderse en el sentido de que no pueden asignar puntuación. Por el contrario, sí podrían establecerlo como un requisito habilitante, es decir, señalar, por ejemplo, que será rechazada la oferta si se supera el presupuesto oficial, insisto, para el caso del concurso de méritos. Vamos a hablar acerca del AIU, los gastos de administración, imprevistos y utilidad, que usualmente se incorporan en los contratos de obra, en los presupuestos para el pago de contratos de obra. Ha existido una controversia y una discusión, no solamente en la forma como se determinan, sino especialmente en lo que tiene que ver con los imprevistos, si las entidades estatales deben reconocer o no a los contratistas los imprevistos.
o si tienen que exigir a los contratistas que demuestren en qué invirtieron esos imprevistos para efecto de su reconocimiento. Se han presentado, digamos, mucha controversia frente al tema y varias opiniones, especialmente de la Contraloría General de la República. Entonces, ese es el tema, digamos, puntual del que nos vamos a ocupar el día de hoy. Pero quiero referir que de manera general las entidades estatales tienen que hacer un estudio de oportunidad y conveniencia del objeto a contratar. Así se impuso en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80. Posteriormente, con ocasión de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y de toda su reglamentación, tanto el legislador como el gobierno nacional identificaron de manera específica cuáles eran los componentes que debía tener los estudios previos, cuáles eran los aspectos que las entidades estatales debían examinar en los estudios previos. Eso tiene que ver con el AIU porque la manera como las entidades estatales establecen el presupuesto, especialmente en los contratos de obra, deben tener en cuenta no solamente los costos directos, sino el AIU. Entonces, la metodología que las entidades estatales deben utilizar es determinante para resolver esa inquietud que refería yo al inicio. Entonces, en el decreto 1082 se estableció que las entidades estatales tienen la obligación de incorporar en el estudio previo el valor estimado del contrato y su justificación. No basta que señalen cuál es el presupuesto oficial, tienen que indicar de manera detallada y específica la forma, el procedimiento, la metodología que utilizaron para llegar a ese presupuesto. ¿Cuál fue el análisis que hicieron? El análisis de las condiciones del mercado, las variables que tuvieron en cuenta, etc. Como ustedes saben, hace parte de la fase de planeación del contrato la realización del análisis del sector y de los estudios previos. El análisis del sector es un estudio general del mercado que es la base para las decisiones que se incorporan en los estudios previos y especialmente en los pliegos de condiciones e invitaciones. En el análisis del sector se examina quiénes son los actores del mercado, cómo se ofrece y quién ofrece y bajo qué condiciones y precios un bien, un servicio y una obra. Y también se examina quién demanda, quién es el que adquiere un determinado bien, servicio u obra y bajo qué condiciones. Ese análisis del sector es la base para la realización de los estudios previos y para las decisiones que se incorporan en los pliegos. En el caso del contrato de obra, la mejor forma para establecer su valor, la mejor forma entonces para establecer el presupuesto oficial es haciendo un análisis de precios unitarios. El análisis de precios unitarios consiste en identificar cuáles son las distintas actividades que el contratista debe realizar para cumplir con el objeto. Si bien no existe una norma, un reglamento en el que se indique cómo se hace un análisis de precios unitarios, por costumbre las entidades estatales lo han venido haciendo en la forma como yo les voy a explicar. Desde hace muchos años, las entidades estatales identifican el objeto, por ejemplo, la construcción de un edificio, ese es el objeto, y ese objeto se divide en cada una de las actividades que se requieren para su cumplimiento. Entonces, para construir un edificio se requiere excavar, se requiere hacer la cimentación, se requiere hacer la estructura, se requiere hacer los muros, se requiere hacer la parte eléctrica, la parte hidráulica, etc. Entonces, se identifica cada una de las actividades que el contratista debe ejecutar para cumplir adecuadamente con el objeto. Al momento de establecer cada una de las actividades, se desglosa. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo el ejemplo más sencillo, la construcción de un muro. El muro está compuesto por distintos materiales
y para su construcción igualmente se requiere obra de mano, se requiere obreros que lo construyan. Entonces, cada unidad de medida de la construcción del muro, entonces, por ejemplo, un metro cuadrado, se identifica cuáles son los materiales que se requieren para construir cada metro cuadrado de muro. Entonces, se necesitan, por ejemplo, 20 ladrillos, se necesita tantos kilos de arena, tantos kilos de cemento, tanto de agua, y también se hace el análisis de cuál es el costo del personal que se requiere para construir un metro de muro. Esto que acabo de señalarse es el costo directo de cada metro cuadrado de muro. A ese valor, a ese costo directo, que se determina por los materiales, por la obra de mano, por el equipo que eventualmente es necesario para la construcción de cada unidad de medida, se multiplica, se le afecta por un porcentaje que se conoce como el porcentaje de A y U, que son los gastos de administración, imprevistos y utilidad. No hay una regla, un porcentaje específico de A y U. Digamos, hay en algunas regiones del país se puede pagar hasta el 32%, 34%, en otras el 25%, porque eso depende principalmente de la complejidad de la ejecución de la obra. Dependiendo de muchas circunstancias, el porcentaje de A y U será superior o será inferior. Una vez se identifica cuáles son las distintas actividades que son necesarias para el cumplimiento del objeto, se establece la unidad de medida de cada una de esas actividades. Por ejemplo, el muro en metros cuadrados, la excavación en metros cúbicos, etc. Se identifican también las cantidades aproximadas que son necesarias para el cumplimiento del objeto y se establece el valor unitario. El valor unitario, como les señalaba, se hace teniendo en cuenta el costo directo de los materiales, de la obra de mano, de los equipos, por cada unidad de medida, y se le afecta por un porcentaje, que es el porcentaje de AIU. El AIU se descompone entonces en gastos de administración, en utilidad y los imprevistos. Los gastos de administración comprenden los siguientes aspectos, los siguientes rubros. En primer lugar, los costos de personal, el personal directivo, el director, el residente, los especialistas, los costos de oficina, útiles de escritorio, secretaria, alquiler, servicios públicos, etc. Los costos de vehículos, transporte, viáticos, también las garantías y los impuestos. De manera general, el porcentaje de administración incorpora estos rubros, que más o menos puede estar entre un 8 y un 12%, pero no quiero que entiendan como una regla fija, que necesariamente esté entre, digamos, estos dos porcentajes, porque, insisto, eso depende del lugar en la que se vaya a ejecutar la obra y de los aspectos que se incorporen dentro del porcentaje de la administración. La utilidad se determina también dependiendo la complejidad, el objeto del contrato, el valor, el plazo. Uno de los criterios que se tiene en cuenta para establecer la utilidad es el IVA, el impuesto sobre las ventas, porque para el caso de obras que ejecutan las entidades nacionales, porque para las obras que ejecutan las entidades territoriales no se genera IVA sobre la utilidad, en el caso de las obras que adelantan las entidades nacionales, el IVA se cobra por la utilidad, sobre la utilidad, y de conformidad con el estatuto tributario se ha entendido que el porcentaje de utilidad para efecto de aplicar el IVA no puede ser inferior al que comercialmente corresponda. Entonces depende del lugar de la ejecución de la obra
depende de la complejidad que tenga la obra, se establecerá el porcentaje, que puede estar más o menos entre un 4 y un 10%. También la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ha expedido conceptos en el sentido de que el IVA se liquida sobre los honorarios o la utilidad, y más o menos se ha entendido que se encuentra dentro de este rango, dependiendo, insisto, de la complejidad de la obra, del lugar de ejecución, del plazo, etc. Los imprevistos. Este es el punto que me llamó a mí la atención para hacer esta charla. ¿Cómo se determina el porcentaje de los imprevistos? Hay dos modalidades, metodologías para establecer el porcentaje de los imprevistos. La primera es considerar que los imprevistos corresponden a costos imprevisibles, actividades imprevisibles que puedan ocurrir durante la ejecución del contrato. La segunda metodología es aquella que consiste en considerar como imprevistos costos que se sabe que el contratista va a incurrir en ellos, pero que no están detallados en el porcentaje, en el análisis de precios unitarios. Entonces veamos la primera metodología. La primera metodología consiste en establecer un porcentaje para remunerar al contratista por la ocurrencia de circunstancias imprevisibles que puedan ocurrir durante la ejecución del contrato. Esta es una metodología inadecuada, porque si se trata de circunstancias imprevisibles, es imposible preverlas, es imposible cuantificarlas y por tanto será imposible establecer un porcentaje real. Si se trata de circunstancias imprevisibles, lo que se tienen en cuenta o las que se tienen en cuenta para efecto de establecer este porcentaje, si son imprevisibles, ¿cómo se cuantifican? Si no se sabe que van a ocurrir a ciencia cierta, ¿cómo hace la entidad estatal para valorarlas? Entonces, por ejemplo, el saco de cemento que hoy en día, por decir cualquier cosa, está a 27.000 pesos. Una circunstancia imprevisible sería que el saco de cemento pase de 27.000 pesos a 40.000. Sería previsible que oscile entre 27.000, 29.000, 26.000, que tenga ese rango, pero claramente un aumento de un 10, de un 20, un 30% es una circunstancia imprevisible. Entonces, ¿cómo haría una entidad estatal si de lo que se trata es de incorporar en el porcentaje de imprevistos esta clase de aspectos para cuantificarlo, para establecer el porcentaje, si no se sabe de qué magnitud va a ser, si es una circunstancia imprevisible? Entonces, esta es una metodología inadecuada para efecto de establecer el porcentaje de los imprevistos. La segunda metodología, como yo les había señalado, para establecer el presupuesto en un contrato de obra, las entidades estatales hacen un análisis de precios unitarios. Dentro de ese análisis de precios unitarios tienen en cuenta el costo de los materiales, el costo de los equipos, el costo del personal, lo más discriminado posible. Pero hay algunas actividades que se sabe que el contratista debe atender, que se sabe que el contratista debe destinar recursos para su pago, pero que no se identifican de manera detallada, sino que se establecen en un porcentaje. Como por ejemplo, herramienta menor, como por ejemplo los cascos, guantes, etc. La entidad sabe que el contratista requiere esa clase de elementos y entonces hace un análisis general de cada uno de ellos y establece un porcentaje, pero no los detalla. Entonces, por eso se llaman imprevistos, porque no están de manera detallada dentro del presupuesto oficial
no están de manera detallada dentro del análisis de precios unitarios, pero la entidad sabe y el contratista también que debe incurrir en ellos. Entonces no están previstos dentro del análisis de precios unitarios, pero tiene obligación de atender su pago porque lo requiere, porque se necesita. Entonces dentro de este porcentaje de imprevistos se incorporan esa clase de elementos o se incorporan también ciertas circunstancias que son normales durante la ejecución de una obra. Por ejemplo, si se está fundiendo una placa de concreto y empieza a llover y se pierde algún material, esas pérdidas normales de materiales hacen parte de los imprevistos. Entonces, esa es la mejor metodología para establecerlos. Es decir, para establecer el porcentaje de imprevistos, las entidades estatales revisan qué elementos de poco valor son necesarios para efecto del cumplimiento del objeto, como los que he señalado, y establecen un cálculo de un 5%, un 6%, de tal manera que el contratista pueda recibir el pago de esos elementos que requiere para el cumplimiento del objeto. Si se utiliza la primera metodología, es decir, si lo que las entidades estatales pretenden remunerar son circunstancias imprevisibles, pues tendrán que exigirle al contratista que demuestre qué circunstancias imprevisibles se presentaron para efecto de efectuar el pago. Pero si se utilizó la segunda metodología, es decir, si las entidades estatales incorporaron un porcentaje de imprevistos como entendidos como aspectos que no están previstos, actividades que no están previstas dentro del análisis de precios unitarios, pero que se requieren para el cumplimiento del objeto, en ese caso no se exige al contratista que acredite su costo, sino que se le paga ese valor global por esas actividades que no están previstas de manera específica dentro del análisis de precios unitarios. Es muy importante que las entidades estatales en los estudios previos indiquen cuál es la metodología que utilizaron, no solamente para determinar el presupuesto en el contrato de obra, sino también para el AIU y en especial para los imprevistos, para que quede claro también si durante la ejecución del contrato exigirán o no del contratista que acredite esas circunstancias imprevisibles para efecto de reconocer ese porcentaje, o si no lo harán, en el caso en que hayan utilizado la segunda metodología a la que he hecho referencia. Bien, con esto termino. Les insisto, si tienen alguna pregunta en relación con este tema, pueden escribirme al correo pinorichiabogados@gmail.com. Muchas gracias.